365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Bienvenidos a un nuevo mes, el mes de mayo. Y este mes será un mes de las sorpresas de Dios. El libro de Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20, dice, en la Biblia el mensaje, Dios puede hacer cualquier cosa, mucho más de lo que podamos imaginar, adivinar o pedir en nuestros sueños más imposibles. No lo hace presionándonos, sino obrando con su espíritu de manera profunda y tierna dentro de nosotros. Así que mayo, mis queridos íntimos, no es un mes cualquiera. Mayo es un mes de las sorpresas de Dios. Un mes donde no solo veremos respuestas de Dios, sino que veremos a Dios hacer cosas que no estaban en nuestro plan, pero que nos van a dejar sorprendidos. Porque hay temporadas donde Dios responde lo que tú le pediste, sí, pero hay otras donde Dios decide sorprenderte con algo mayor. Y yo siento en mi espíritu que este mes no se va a tratar más de lo que tú esperas, sino de aquello que Dios preparó para ti. Así que este mes de mayo vamos a arrancar el domingo 3 de mayo, nuestro primer domingo de cada mes, a las 5 de la tarde, hora Perú. Vamos a tener un vivo súper especial a través de mi canal de YouTube, donde voy a estar compartiéndote un poquito más acerca del nombre de este mes. Vamos a profundizar en Efesios 3:20 y voy a contarles cómo es que Dios nos va a sorprender en este mes de mayo. No te lo puedes perder. Agéndalo. Domingo 3 de mayo, 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube. Ahora sí, quiero que arranquemos con la promesa que va a sacudir todo lo que tú creías que ya sabías sobre Dios. 1 de mayo, promesa 121. Aún no has visto nada. Dios te va a sorprender. El libro de Juan, en el capítulo 1, versos 50 y 51, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Verso 50. El verso 51 dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos 50 y 51 dice, ¿me crees solo porque te digo que te vi sentado debajo de la higuera? Aún no has visto nada. Antes de que esto termine, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios descender sobre el Hijo del Hombre. Así que lo que Dios hizo hasta ahora es solo el principio. A mí me encanta decir que lo que hemos vivido hasta ahora es la cuota inicial, porque lo mejor de tu vida todavía no ha llegado. Lo mejor de tu vida estás por experimentarlo. Pero ¿qué pasaba debajo de la higuera? Para entender el peso de este mensaje, hay que entender quién es Natanael y qué significa la higuera en la cultura hebrea. Natanael era de Caná de Galilea, era un hombre con una fe auténtica, tanto que Jesús lo describió como alguien en quien no hay engaño. En el verso 47, Natanael, no hay engaño en él, no era un Pinocho, no era mentiroso. En la cultura hebrea del primer siglo, ese era el elogio más alto. Una persona recta, una persona sin doblez, una persona sin una agenda escondida. Y estaba sentado debajo de una higuera, Natanael. Esto no era simplemente descansar a la sombra. En la tradición judía, sentarse bajo la higuera era un lugar donde los hombres piadosos se sentaban para estudiar el Torá, se sentaban a meditar, se sentaban a orar. Era el lugar secreto con Dios, un espacio privado, su tiempo personal, su tiempo de intimidad con Dios, donde nadie más miraba. Y justo ahí Jesús lo vio. No cuando estaba predicando, no cuando estaba en la sinagoga, lo vio en el lugar que Natanael nunca mencionó. Eso fue suficiente
para que Natanael reconociera que este hombre era diferente a todo lo que había conocido antes. Pero Jesús no se quedó en ese momento. Le dijo algo que lo cambió todo. Aún no has visto nada. No fue arrogancia, fue una promesa. Lo que acabas de experimentar no es el techo, es solamente el piso. Dios te conoce en el lugar donde nadie más te ha visto. Y justo desde ahí te está preparando para algo que nunca imaginaste. Cuando Dios empieza a obrar en tu vida, quiero que sepas que Él no te está mostrando todo. Él está mostrándote un adelanto, el tráiler de lo que viene. La película completa la veremos con Él. El tráiler es suficiente para dejarte sin aliento, suficiente para que no puedas dejar de pensar en lo que viste. Pero el tráiler no es la película completa. La película es mucho más grande. La película es mucho más profunda. La película es más que esos 2 minutos que te pudieron mostrar. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice a Natanael. Lo que acabas de ver, eso que te impactó, eso que te hizo decir, este hombre es el Hijo de Dios, eso fue el tráiler. La película entera todavía no la has visto. Y hay gente que vive atascada en el tráiler, que repasa una y otra vez esa primera experiencia con Dios, ese primer milagro de Dios, esa primera temporada poderosa en su vida, sin darse cuenta de que Dios no repite películas. Él produce secuelas y cada secuela es mejor que la anterior. ¿Sabes qué? Dios te ve donde nadie más te ve. El primer impacto de este texto es geográfico. ¿Por qué? Porque Jesús lo vio debajo de la higuera, en un lugar privado, en un lugar que Natanael no compartió con nadie. Esto no es un detalle menor, es el núcleo de la revelación. Porque ¿cuántas veces tú has estado orando en silencio, has llorado en tu cuarto, has mojado tu almohada, al día siguiente has amanecido con la cara hinchada y te has preguntado si alguien lo nota, si alguien lo ve? La respuesta que nos da este texto es rotunda. Jesús lo vio. No solo ese día, lo vio antes de que Felipe lo llamara, lo vio antes de que Natanael supiera que Jesús existía. Dios no empieza a verte cuando tú empiezas a buscarlo. Él te estaba mirando y Él te estaba encontrando mucho antes. El lugar más escondido de tu vida es el lugar donde Dios tiene los ojos más puestos en ti. Así que, ¿qué tienes escondido que crees que nadie ha visto? Dios ya lo vio. ¿Y sabes qué? No se fue. Él se quedó contigo. Natanael no hizo nada espectacular. Él estaba sentado, él estaba callado, él estaba meditando. Y ese momento ordinario desencadenó un encuentro que cambió el rumbo de su vida. Eso me recuerda algo que viví de cerca. Cuando escribí mi libro 40 días de amistad con Dios, lo hice sin saber hacia dónde iba a llegar. No había una estrategia de alcance masivo, no había un plan de distribución internacional porque no lo hice con ninguna editorial. Solamente había en mi corazón obediencia, cercanía con Dios y la convicción de que alguien necesitaba leerlo. ¿Y sabes qué? Me empezaron a llegar mensajes de personas que yo no conocía, de países que nunca en mi vida he visitado, de mujeres que encontraron fe, de hombres que volvieron a creer, de familias que se reconciliaron leyendo el libro juntos. Yo había sembrado una semilla, pero Dios, que era el dueño del campo, y el campo era mucho más grande de lo que yo había medido. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Jesús le dice a Natanael. Lo que tú viviste debajo de la higuera fue real, pero tú no tienes idea del tamaño del árbol que Dios está construyendo con esa raíz. Porque lo que tú haces para Dios en silencio, Él lo multiplica en público. No siempre a tu vista, pero siempre a su tiempo. Cada día que tú lees la Biblia y nadie de repente te aplaude. Cada vez que tú oras y nadie lo sabe. Cada acto de fidelidad en lo pequeño, Dios lo está viendo. Y Dios lo está convirtiendo en algo que tú todavía no puedes calcular. Así que no desperdicies lo pequeño, porque eso pequeño en las manos de Dios nunca permanece pequeño. Siempre Él nos llama a algo mucho más grande.
Jesús le habla a Natanael de ángeles subiendo y bajando, y lo hace citando una imagen que Natanael, como estudioso del Torá, reconocía de inmediato: la escalera de Jacob de Génesis capítulo 28. Jacob estaba huyendo, ¿se acuerdan? Estaba asustado, estaba solo, y de repente vio el cielo abierto sobre él. Y eso fue uno de los momentos más poderosos del Antiguo Testamento. Y Jesús lo toma, lo redefine y le dice: yo soy esa escalera. Ya no necesitas un lugar especial, ni un sueño especial, ni un momento especial. El acceso al cielo está en mí. Y lo que Jesús le promete a Natanael y a todos nosotros es ese cielo abierto, que no es algo que ocurre de vez en cuando, es la condición permanente de aquellos que caminamos con Dios, el acceso que no se cierra a nuestro Dios, un canal que no se corta. Tú no estás esperando que Dios abra el cielo, no. El cielo ya está abierto sobre ti. El cielo ya está abierto sobre tu casa, el cielo ya está abierto sobre tu historia. La pregunta es si tú lo estás mirando, porque muchos vivimos como si Dios hubiera terminado de moverse en nuestra historia. Si Dios ya cerró todos los capítulos, ya no va a escribir un episodio más. Como si lo que vivimos antes fue lo máximo que veremos. Pero no, te equivocas. Dios tiene aún más capítulos en tu historia. Y Jesús viene y nos sacude con esta misma frase que le dijo a Natanael: aún no has visto nada. Ojo que no es un reproche, es una invitación, es una promesa que tiene tu nombre. Así que comienza a creer en esos cielos abiertos, comienza a creer en esas cosas mayores, en lo que aún no has visto, pero Dios quiere sorprenderte. ¿Sabes qué? Tal vez hoy estás agradecido por lo que Dios ya hizo, pero eso solo es la cuota inicial de todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú sabes que hay más. Hay más puertas por abrirse, hay más provisión que viene en camino, hay más sanidad para tu vida, hay un propósito gigante contigo y sobre todo hay más de Dios. Porque cuando Dios sorprende, no solo te da cosas, te revela quién es Él y te revela una dimensión que tú no conocías de parte de Él. ¿En qué área de tu vida tú has dejado de esperar que Dios haga algo más grande? ¿Dónde decidiste que lo que viviste ya fue suficiente o lo fue todo? Y dices: ya, de repente el Señor conmigo acabó. Te invito a tomarte unos minutos, no a pedir nada, solo a estar a solas con Dios. Y comienza a soñar en grande, porque tienes un Dios grande. Y dile: Señor, confío en que todo lo que hice para ti en silencio tiene un alcance que yo todavía no puedo ver. Que lo que tú tienes para mí en adelante es mucho mayor de lo que yo en algún momento pensé, soñé o imaginé. Y si lo que tú has vivido con Dios hasta ahora te impresionó, bueno, prepárate, porque aún no has visto nada. Acompáñame en una oración y digámosle juntos a Dios: Señor, gracias, porque nos ves en el lugar donde nadie más nos ve. Gracias porque mientras estábamos en esa higuera, orando, creyendo, buscándote en silencio, tú ya tenías los ojos puestos en nosotros. Gracias, Dios, porque tú no has terminado tu obra en nosotros, porque lo que hemos visto hasta ahora es algo de lo que tú puedes hacer, pero tú puedes hacer mucho más en nuestras vidas. Hoy agrandamos nuestra expectativa, abrimos el corazón para todo lo nuevo, para todo lo inesperado, para todo lo que supera nuestro entendimiento. Sorpréndenos, Dios, no solo con respuestas, sino con tu presencia, con tu poder, con tu amor, con tu unción, con tu sanidad. Señor, que todo aquello pequeño que sembramos en tus manos, lo que entregamos sin calcular los resultados, tú lo cuides, lo multipliques, lo lleves más lejos de lo que jamás imaginamos. Dios, hazle ver a cada íntimo hoy cielos abiertos sobre sus vidas, cosas mayores. Aún no hemos visto nada y confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jueces, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 20. Juan, capítulo 1, versos del 29 al 51. El Salmo 102,
versos del 1 al 28, y Proverbios, capítulo 14, versos del 15 al 16. Y ahora te animo a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por 121K en 3, 2, 1, adelante. Jueces capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Yo no sé quién, pero deben tomar esta palabra. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Manoa pidió una confirmación. Verso 9, y díganme si no estamos en el mes de las respuestas de Dios. Verso 9 dice: Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Y el ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo se haga realidad. ¿Para qué me preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Y después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano.
no se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba en Mane Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Jueces capítulo 14. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre los israelitas con la que puedas casarte?, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Y su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en este tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles del casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón les dijo a estos jóvenes: les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 manos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Entonces él recitó: del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde, seguían intentando resolver el acertijo. Al 4.º día, le dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó él. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente llegó el 7.º día y él le dio la respuesta, porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia, y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, el 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió: si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Israel
vuelve a pecar y en lugar de clamar a Dios por ayuda, simplemente se acomodaron a la opresión filistea. Es lo que nos dice la Biblia en Jueces capítulo 13. Sin embargo, Dios en su fidelidad inicia un plan de redención sin que nadie se lo pida. Y así comienza la historia de Sansón, un niño con un nacimiento profetizado, una vida apartada como nazareo y una fuerza sin precedentes, pero también con un carácter sin dirección. El término hebreo nazar significa consagrado, apartado desde el vientre. Sansón fue marcado con un propósito. Sin embargo, desde su juventud vemos cómo su fuerza y su llamado no estuvieron alineados con una vida rendida a Dios. Y con esto vemos que Dios puede entregarte un gran propósito, puedes tener un gran llamado, pero si no gobiernas tu carácter, perderás la batalla que nunca debiste pelear. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes tener un llamado, sí. Puedes tener un propósito también. Pero nada de eso anula tu responsabilidad. En Jueces capítulo 14, Sansón se une a una mujer filistea y exige casarse con ella. Él desoye a sus padres, ignora el pacto espiritual, se olvida de las profecías que recibió y actúa por impulso. El verso 3 dice, búscala para mí porque me gusta. Su vida comienza a moverse no por convicciones, sino por deseos. Sansón fue fuerte para la guerra, sí, pero débil en sus deseos. En Jueces 14 nos muestran a un Sansón que comienza a mostrar debilidad, la debilidad más peligrosa, no su fuerza, sino su impulsividad. Él dice en el verso 2, vi a una mujer filistea y quiero casarme con ella. O sea, Sansón creía en el amor a primera vista. Y muchos hoy tienen el llamado, tienen dones, incluso tienen profecías, pero si no aprenden a sujetar sus emociones, terminarán en la dirección contraria a la que Dios planeó. Hay jóvenes que han sido consagrados desde niños, que tienen promesas proféticas en sus vidas, pero si no son discipulados, y si no gobiernan bien su carne y sus emociones, van a terminar frustrando la historia que Dios quería escribir en ellos. Sansón deshonra el consejo de sus padres y se une a una mujer filistea. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en nuestras relaciones por no haber seguido el consejo de nuestros padres? Igual Dios, en su soberanía, usó la decisión de Sansón para iniciar la confrontación con los filisteos en el verso 4. Pero eso no significa que Dios aprobara su desobediencia. Significa que Dios puede redimir lo torcido, aunque Él no lo haya provocado. Que Dios puede ir arreglando nuestro camino, aunque nuestras decisiones nos hayan llevado a lugares donde Dios no nos envió a estar. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío y Él deja que nosotros elijamos. Deja también que nosotros nos equivoquemos, pero va enviándonos señales, como los padres, también nos va dando señales mediante su palabra, solo que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Dios no necesita nuestras malas decisiones para cumplir su plan, pero Él es tan soberano que aún equivocándonos, redime cada una de esas decisiones. El día de hoy muchos justifican sus relaciones disfuncionales diciendo, pero Dios lo permitió. Yo sentí que eso fue de Dios, pero no todo lo que Dios permite es aprobado por Él. Nosotros podemos elegir en nuestras decisiones, pero nunca podremos elegir nuestras consecuencias. Y luego, en el verso 6 de Jueces 14, Sansón mata a un león con sus manos. Él rompe los votos nazareos de tocar un cadáver, que ya lo hemos leído en Levítico, y usa acertijos para provocar a sus enemigos. Su vida se convierte en una mezcla de momentos gloriosos y decisiones inmaduras. Fuerza sin dirección es una amenaza, no es una solución. La unción sigue operando, sí, pero el carácter sigue desmoronándose, porque lo que tú toleras hoy te destruirá mañana. Aquí aprendemos que el enemigo no necesita atacarte con fuerza, solo necesita convencerte de que puedes manejar tu vida sin obedecer a Dios, sin tomar a Dios en cuenta en tus elecciones. Me gustaría que anotes esto.
No todo lo que sientes viene de Dios. Pídele confirmación, pídele sabiduría, pídele un consejo antes de actuar en relaciones, en decisiones, en hacer sociedades, en hacer alianzas. No solo estés 100% seguro, trata de estar 200, 300% seguro de que estás tomando una buena decisión. Sansón usó su fuerza para vengarse, para desafiar y para humillar, no para edificar. Y su don operaba, pero estaba desconectado del diseño original. Y esto revela que la unción sin intimidad con Dios no edifica, solo entretiene. Sansón es como un coche de carreras, pero sin frenos. Puede acelerar más que nadie, pero está en una ruta al desastre. La tragedia no es que no tenía poder, sino que nunca lo entregó por completo a Dios. Como muchos hoy, hay veloces en talento, lentos en rendición delante de Dios. Por favor, antes de hacer algo, discierne entre lo que es de Dios y lo que se está guiando por tus emociones. Antes de avanzar algo grande, pregúntate, ¿esto es dirección de Dios o es un deseo mío? Y por favor, cierra toda grieta de desobediencia, por más pequeña que sea. Aquello que minimizas hoy puede ser la cadena que te atrape mañana. No vivas de un momento con Dios. Vive rendido a Dios a diario. Somete tu fuerza a la voluntad de Dios. Usa tus dones, pero no para entretener a otros ni para demostrar nada, sino para edificar. Por último, quiero decirte, no negocies tu consagración. Sansón tocó lo que no debía, amó a quien no debía y confió en quien no debía. Ten mucho cuidado a quién le abres tu corazón. ¿En quién confías? ¿Qué es lo que tocas? Ora conmigo hoy y dile, Señor, no quiero ser solo fuerte, quiero ser fiel. No quiero que mi llamado quede enterrado bajo mis impulsos y bajo mis emociones. Hazme tomar buenas decisiones guiadas por tu Espíritu Santo. Hazme consciente de las grietas que tengo y de las decisiones sin dirección, de los deseos que me alejan de ti. Yo quiero vivir cerca de ti. Quiero ser más que un milagro andante. Quiero ser un instrumento obediente a ti. Llena mi corazón más que mis manos y forma mi carácter que me sostenga en ese propósito que tú me has dado. Oro hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme.
Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Después de establecer que Jesús es el Verbo eterno, Juan el Bautista introduce a Jesús públicamente como el Cordero de Dios. Y este momento marca el inicio de su ministerio público y nos presenta una poderosa imagen. Jesús no solo vino a predicar, sino a buscar discípulos y a redireccionar sus vidas. Lo que se desarrolla aquí es más que un simple encuentro con Jesús. Es una transformación de identidad, de misión y de propósito. Verso 29, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dice el León de Judá, no le dice el Maestro, tampoco le dice el Mesías, aunque lo es. La primera presentación pública es como el Cordero, la imagen de un sacrificio, de humildad, de redención. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Jesús no comenzó su ministerio con una corona, sino con una cruz en la mente. El verso 29 de Juan 1 conecta perfectamente con Éxodo 12 y con Isaías 53. Jesús vino no solo para enseñarnos a vivir, sino para morir en nuestro lugar. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero su revelación no fue por lazos de sangre, sino por el Espíritu Santo. Dios le dijo: verás al Espíritu descender sobre alguien y quedarse sobre él. Y aquí aprendemos que no se puede reconocer a Jesús verdaderamente sin la revelación del Espíritu Santo. Cuando los primeros discípulos, que en un momento eran de Juan, comienzan a seguir a Jesús, él no les dice qué hacer, les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿No? Es la primera pregunta que Jesús hace en el Evangelio de Juan. Y no es casualidad, porque él no vino a llamar seguidores ciegos, sino discípulos conscientes. Jesús no quiere que tú sigas su llamado por emoción, sino que tomes una decisión. Y ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? No buscan teoría. Ellos quieren cercanía, quieren intimidad, quieren conocer la casa de Jesús. No solamente querían saber sobre Jesús, querían estar con él. Y es donde en el verso 39 y 46 Jesús les dice: ven y verás. Y no les da un sermón, les da una invitación. Vengan y vean. Es mucho más que una frase de cortesía, es una estrategia. El discipulado ocurre en el camino, en la conversación, en la cercanía. Es allí que Andrés corre a buscar a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. El encuentro con Jesús hizo que estos hombres quisieran compartir su fe. En el verso 42 le dice: yo me llamo Simón. Y le dice: te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús no solo ve a Pedro por quien es, sino por quien llegaría a ser. Simón significa inconstante, movedizo, pero Cefas o Pedro es roca, es estabilidad. Y a mí me encanta cuando Dios le cambia el nombre a la gente. Simón, el inconstante, pero ahora serás Pedro, la roca, la estabilidad, Cefas. Y aquí se revela algo clave. Jesús cambia tu nombre antes de que tú cambies tu comportamiento. ¿Te has dado cuenta? Él te llama por tu destino, nunca te llamará por tu historial. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios y decimos: no, pero yo he sido malo, he sido vengativa, soy un fracaso, nada hago bien. Pero Dios nunca nos llama
por un calificativo que nos denigre. Dios no trata contigo según tu pasado, sino según el propósito que Él ya vio en ti. Eso habla de redención. De repente tú me dices, no, pero mi hijo es un drogadicto, pero Dios lo ve como un guerrero valiente. Comienza a llamarlo como tú crees que Dios lo llama y deja de marcarlo por su historial y por su pasado. Yo sé que Dios hará un milagro. Y luego miren al prejuicioso de Natanael en el verso 46 que dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Expresa un juicio cargado de escepticismo. Nazaret era una aldea insignificante, sí, sin un peso espiritual. Pero Felipe no discute, solo responde, ven y verás. Y este es el segundo ven y ve del pasaje. Y es el más valiente. Invitar a alguien escéptico, a alguien que no cree en Dios, que no cree en nada, a encontrarse con la verdad es difícil. Y sabes que Dios no necesita que tú lo defiendas, que tú te pongas a argumentar. La fe no se argumenta, no se discute, la fe se vive. Solo Él necesita que tú lo representes bien. Sé un buen representante de Jesús en la tierra. Y en el verso 48, Jesús sorprende a Natanael diciéndole que lo vio antes de que lo viera físicamente. Le dice, te vi en la higuera. Y aquí vemos que Jesús nos conoce íntimamente. Yo miraba este episodio en la serie de Chosen y Natanael debajo de la higuera se sentía frustrado. Lo que quería decirle Jesús es, yo te vi. Te vi cuando nadie más te vio. Confía en ese Jesús que conoce tu historia oculta y que nunca te rechaza. No tienes que explicar todo lo que viviste debajo de tu higuera. Él ya lo vio. Él ya sabe quiénes somos. Él ya sabe cómo nos sentimos. Solo tenemos que abrirle nuestro corazón y dejar que Él sea quien nos hable. Ora conmigo y dile, Jesús, gracias porque me viste antes de que yo te buscara. Gracias porque me invitas a caminar contigo, no con teorías, sino con tu presencia viva. Hoy quiero dejar mis prejuicios, mi pasado, mis excusas y aceptar tu llamado. Hazme como Pedro, una persona transformada, afirmada, útil. Hazme como Felipe, una persona valiente para invitar. Hazme como Natanael, alguien honesto y lo dispuesto. Gracias, Jesús, por llamarme cuando nadie más me vio. Te amo con todo mi corazón. Ahora leamos el Salmo 102. Y qué increíble para este primer día del mes de las respuestas. Verso 1. El Señor oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y mis huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por gemir me quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas, las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida, a causa de tu enojo y de tu ira. Pues tú me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor, los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria, escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo,
Desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén, cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días, pero clamé a Él. Oh mi Dios, el que vive para siempre, no me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Este Salmo 102 se presenta como una oración para los afligidos, cuando estamos abrumados por problemas y también expresamos nuestras quejas delante del Señor. Nos abrimos por completo para decirle a Dios cómo nos sentimos. Este Salmo combina 3 dimensiones. Un grito personal de desesperación, una intercesión colectiva por Sión y por Jerusalén y una confesión de la eternidad y también de la fidelidad de Dios. El verso 1 dice: el Señor oye mi oración, Él escucha mi súplica, mi grito desesperado. El salmista no embellece su dolor, no hay filtros. Se describe tal y como se siente. Describe su cuerpo como el pasto seco, su corazón marchito, su alma como un búho en ruinas. Y es que la oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más honesta, la que sale de lo profundo de nuestro corazón. Hay quienes me escriben y me dicen: Wendy, lo que pasa es que yo no sé orar. Si tú sabes hablar, sabes orar. Si tú sabes leer los salmos, sabes orar. No te cierres a que tus oraciones tienen que ser perfectas, porque Dios no responde a la perfección. Él responde a la verdad. Si tú el día de hoy te sientes agotado, estás afligido, ya hiciste de todo, bueno, acércate a Dios con un clamor sincero y dile: Dios, ya no puedo más. Necesito que escuches mi oración y que intervengas en mi caso. Pero eso sí, una vez que el salmista expone todo delante de Dios, en los versos del 12 al 17, el tono cambia. Pasó de lamentarse a ser una persona con esperanza. Sabía que Dios reconstruiría, sabía de que Dios tendría misericordia. Y comienza a adorar a Dios y a decirle: Dios, tú reinas para siempre, tu fama se extiende por todas las generaciones. Entonces, no midas el carácter de Dios por la etapa que tú y yo estamos viviendo. Dios no se ha ido, Él está obrando. Y como le respondió a Natanael en el verso 50 de Juan 1, le dice: verás cosas más grandes que esta. Verso 18 le recuerda y le dice: lo que hoy lloras será escrito para la siguiente generación. Esta línea es muy poderosa porque lo que hoy vives con lágrimas será el testimonio mañana para alguien que aún no ha nacido de nuevo, que aún no conoce de Dios. Porque Dios no desperdicia los capítulos más oscuros de nuestra vida. Él los transforma en capítulos de esperanza para los que vendrán. Y el salmista termina reconociendo que la vida humana es frágil, pero Dios es eterno. Dice: tú eres siempre el mismo y vivirás para siempre, en el verso 27. En contraste con los cielos y la tierra, que se desgastan como la ropa, Dios no cambia ni envejece. Todo cambia, menos el que sostiene todo lo que cambia. Y he marcado este verso, el último, el 28, en mi Biblia, y te pido que tú también lo marques, porque dice: los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Y es increíble, ¿no? Lo que comenzó como aflicción al principio del Salmo termina con una promesa para su descendencia. Aférrate al que no cambia. Cambian los diagnósticos, cambian los amigos, cambian los ingresos, pero Dios sigue siendo el mismo y sigue estando sentado en su trono. Proverbios 14, verso 15. Solo los soplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos.
Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Este proverbio pertenece a la colección de la sabiduría atribuida a Salomón y nos muestra dos tipos de personas, el ingenuo y el imprudente, el sabio y el necio. Los simplones creen todo lo que se les dice. Vivimos en un tiempo donde la gente comparte lo que escucha sin verificar. Siguen palabras proféticas sin probar el fruto, sin saber, sin investigar de dónde viene esa persona, sin tener discernimiento. Toman decisiones impulsivas, según ellos en fe, pero cuando en realidad son movidas por la emoción. No seas simplón. El prudente no es lento, es sabio. Pregunta, ora, confirma. No reacciones. Responde. Examina tus pasos antes de correr. Y el verso 16 nos dice que los sabios tienen cuidado, son precavidos y evitan el peligro. Y aquí el contraste es súper fuerte, ¿no? El sabio ve una amenaza, ya sea espiritual, emocional, relacional, y se frena. Mientras que el necio, en cambio, cree que puede con todo, que Dios lo va a cubrir sin necesidad de obedecer sus principios. Se lanza sin filtros, sin oración, sin comunidad, y luego culpa a Dios por el resultado. ¿Y sabes qué? Dios no bendice la autosuficiencia disfrazada de fe. Sé prudente con lo que consumes, con lo que compartes. Antes de tomar una palabra como verdad, verifica su raíz. Di, ¿esto viene de las Escrituras? ¿Refleja el carácter de Dios? ¿Hay fruto detrás de este mensaje? Y también que no todo lo que uno ve en redes sociales es compartible. Mi buzón está plagado de personas que envían reels que yo nunca he pedido. Nosotros necesitamos conocer bien la voz que nos va a guiar. Uno no puede aceptar un mensaje de cualquier persona. Por eso decía que no podemos ser simplones. En mi caso, yo tengo 33 años de conocer a Dios. He estudiado la Biblia y también la he enseñado en mi iglesia, en los cursos bíblicos. He tenido la oportunidad de ser maestra de cursos bíblicos y también de ser directora, de dirigir todo un grupo de estudiantes, de preparar los materiales. Esa es la parte que más me gustaba. Soy hija de pastores, estudié docencia y tengo una mención en psicología cristiana. Y tú dirás, ¿y para qué te digo todo esto? Porque es importante que nosotros conozcamos bien la voz que nos está guiando. Reemplaza la confianza ciega por convicciones sólidas. Sé precavido. Eso no es tener miedo, ¿ah? Es tener convicciones tan firmes que sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Y así llegamos a nuestro 121K y hoy quiero compartirte el testimonio de Yashira Tuyón. Hola Wendy, hola íntimos, les saluda Yashira desde Panamá y quiero contarles varios testimonios. Trataré de ser lo más breve posible. Como sabes, hace un mes te comenté que si podrías poner en oración, ya que estaba en búsqueda de un trabajo hace más de un año, de un nuevo trabajo, y que estábamos pasando por una situación de tratar de conseguir un nuevo hogar. En el mes de abril recibí una llamada para hacer una entrevista. Hice la entrevista. Luego que terminé la entrevista, lo primero que hice fue agradecerle a Dios por estar conmigo en la entrevista y decirle que bueno, que si este trabajo venía de su parte, pues así sería. A las 2 horas Wendy me llamaron y me enviaron la propuesta salarial y era más de lo que yo pedí, más de los beneficios que había pensado que una empresa tendría. El Señor me multiplicó por muchísimo. Aún sigo sorprendida porque llevo solo 2 semanas en esa empresa y la cantidad de beneficios que tiene, o sea, siento que Diosito se pasó, me dio más de lo que yo le había pedido. En cuanto al hogar, conseguimos también un hogar, Wendy, en mayo. Dios primero nos vamos a mudar y también con la ayuda de que Diosito me dio para conseguir un nuevo trabajo, me ayudó a saldar unas cuentas con mi liquidación y resulta que me tocaba un dinero extra también, el cual también utilicé para saldar mis deudas. Yo solo quiero darle un mensaje a los íntimos de que confíen en Dios y dejen todo en manos de Él. Yo sé que a veces pasamos por situaciones difíciles y nos preguntamos por qué a otros sí y a nosotros no, pero en ese tiempo
Dios nos está preparando para algo mejor. Solo tenemos que ser pacientes y confiar en Él. Así aprendí yo. Aprendí a descansar en Él y confiar en Él. Y pues se me dio mi milagro. Bendiciones para todos. Bye. Yashira, gracias por abrir tu corazón. Hoy quiero decirte que lo que tú estás viviendo no es casualidad, es una confirmación. Dios no solo respondió a tu oración, Él honró tu fe en el proceso. Porque cuando tú decidiste confiar, incluso sin ver, ahí fue donde todo empezó a moverse. Y lo que viene para tu vida no se detiene aquí. Te quiero regalar el Salmo 37, verso 5, que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. De repente hoy tú estás escuchando este testimonio en medio de una espera. Bueno, quiero recordarte que Dios no se olvida de ti. Dios no llega tarde. Dios no te da menos. Él siempre te sorprende. Así que hoy no te sueltes de tu fe, sigue confiando, porque lo que Dios está preparando será más grande de lo que tú pediste. Y ahora también quiero compartirte el testimonio de Rosario, una ecuatoriana viviendo en Estados Unidos. Ella nos cuenta que en el mes pasado recibió una noticia que llenó su corazón de ilusión. Estaba embarazada. Se enteró un viernes y aunque sintió miedo, también sintió una felicidad inmensa. Ella decía: este es mi regalo, este es mi milagro. Pero pocos días después, el lunes, empezó a sangrar. El martes 28 de abril, al hacerse un ultrasonido, recibió una noticia que le partió el corazón. No se escuchaban los latidos del bebé. Hay dolores que no tienen explicación fácil. Hay momentos donde no encuentras palabras. Pero Rosario, en medio de su tristeza, decidió seguir confiando en Dios. Ella dice algo precioso: aunque es difícil, tengo mucha fe. Vivir en fe es tener paciencia y vamos a tenerla. Y esto me conmueve profundamente porque la fe no significa que no lloramos. La fe significa que, aún llorando, seguimos tomados de la mano de Dios. Porque la fe no niega el dolor. La fe nos sostiene dentro del dolor. Rosario, hoy yo sé que no estás viviendo días fáciles, pero sí días llenos de gracia. Rosario reconoce que, aunque a veces nosotros no entendamos los designios de Dios, no debemos perder la fe ni dejar de ser fe. Rosario termina su testimonio diciendo algo que solo puede decir un corazón sostenido por Dios. Sé que mi tristeza es por ahora, pero más adelante vendrá una alegría que me llenará de bendición. Rosario, gracias por abrirnos tu corazón. Tu testimonio no es solo la pérdida. Yo creo que tu testimonio es fe en medio de una pérdida. Yo quiero creer contigo y junto con todos los íntimos que Dios no ha terminado tu historia. De repente hoy tú lloras, pero no lloras sola. Dios está contigo, Él te abraza, Él te sostiene y también recoge cada una de tus lágrimas. Y quiero regalarte uno de mis salmos preferidos, el Salmo 126, que dice: parecía un sueño demasiado bueno para ser verdad. Cuando Dios hizo regresar a los desterrados de Sión, reíamos, cantábamos, no podíamos creer nuestra buena suerte. Las naciones hablaban de nosotros. Dios fue maravilloso con ellos. Dios fue maravilloso con nosotros. Somos un pueblo feliz. Ahora, Dios, hazlo de nuevo. Trae lluvias a nuestra vida azotada por la sequía, para que los que sembraron sus cultivos con desesperación clamen, sí, durante la cosecha. Para los que se fueron con el corazón apesadumbrado, vuelvan a casa riendo, con los brazos llenos de bendiciones. Esta es la Biblia, el mensaje. Pero la Biblia NTV dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Y yo creo precisamente que eso sucederá en tu vida. Rosario, Dios está cerca de ti, no está lejos, está muy cerca. Y aunque hoy tu corazón esté partido, Dios sabe cómo sostenerlo en sus manos. Yo oro para que el consuelo de Dios te cubra, para que tu fe no se apague y también para que sepas que Dios tiene un tiempo perfecto para todo, para que tú puedas ver cómo Él transforma esa tristeza en una alegría que pronto será tu testimonio. No dudes de que pronto estarás abrazando a tu bendición contigo. Y ahora quiero compartirte el testimonio de María Angélica Mora desde Arauca, Colombia. María Angélica nos cuenta que hace 2 años se convirtió en mamá y eso trajo consigo un cambio muy fuerte en su vida. Tuvo que mudarse a una ciudad más pequeña,
lejos de su red de apoyo y dejar su trabajo para dedicarse completamente a su hogar. Ahora, ella venía de una vida activa laboralmente desde los 21 años y no había dejado de trabajar ni un solo día. Estaba en un buen momento profesional. Pero de pronto se encontró en casa, amamantando, cuidando, sirviendo, mientras que veía a otros avanzar, crecer, lograr cosas afuera. En medio de esa comparación llegó la soledad, llegó ese pensamiento de no estoy siendo productiva. Pero en agosto del año 2025 empezó a escuchar este podcast 365 con Dios y dice que algo le tocó el corazón. Fue el alivio en momentos de soledad, nos dice. En mis momentos de maternidad, en medio de las lágrimas silenciosas, Dios empezó a hablarme. Desde su embarazo, ella ya había recibido una palabra: no temas, porque yo estoy contigo. En enero del año 2026, decidió buscar más de Dios, escuchar con intención, y algo empezó a pasar en su corazón. Ella dice: sentí que Dios quería una entrega total. Y cuando uno se rinde de verdad, llega una paz que no depende de las circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en abril, en el mes de los regalos del cielo, pasó algo por lo que habían estado orando. A su esposo le dieron el cambio de ciudad. Pero ¿sabes cuándo pasó? En el momento en el que ella dijo: Señor, yo ya no puedo más, haz tu voluntad. Y descansó. Y este es el punto. Cuando nosotros soltamos el control, Dios empieza a moverse. Hoy ella todavía no tiene trabajo, pero ya no tiene ansiedad. Tiene confianza en el Señor, porque entendió algo poderoso. Dios no deja ninguna obra inconclusa. Hoy camina con una convicción de que sabe que su tiempo en casa, cuidando a su bebé, no ha sido un tiempo perdido. Ha sido una temporada sembrada en Dios. María Angélica, gracias por tu testimonio, porque hay muchas mujeres escuchando esto y de repente ellas sentían que estaban detenidas porque estaban en casa, pero en Dios nadie está detenido, todos estamos siendo formados. De repente tú piensas: estoy atrasada, pero estás en un proceso. O piensas: estoy perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. O dices: soy invisible. Bueno, mañana serás evidente. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 43, verso 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he empezado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios ya empezó algo en ti, aunque no lo veas completo todavía. Acuérdate que hemos visto solamente el tráiler. Acuérdate que solamente estamos en la cuota inicial de todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Así que el mes recién está comenzando. Dios recién está comenzando a escribir una historia para ti. Y cada parte de la historia tiene un capítulo que te va a sorprender. Yo oro para que sigas caminando con esa paz, con esa fe firme, y que muy pronto veas cómo Dios abre puertas en esa nueva ciudad en el momento perfecto. Y cuando llegue ese trabajo, tú sabrás que no fue casualidad, fue parte del propósito de Dios. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Que Dios te bendiga, Mariel Paulina Araujo. Muchas gracias a Erika Indira. Dios te bendiga, Solange Pinero. Dios te bendiga, Eric Daniel Zúñiga. Muchas bendiciones para Verónica Quiroz. Bendiciones también para María Teresa Gebel. Gracias a Yoli Rocío Díaz Fajardo. Y desde el canal de YouTube a mi querida Liliana Aguilar. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ezequiel capítulo 34, verso 26, que dice: en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Y eso es lo que le pido al Señor para ustedes. Lluvias de bendición. Bendición constante de Dios en todo tiempo. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, queridos íntimos. Nos vemos el día de mañana, que Dios tiene aún más para sorprendernos, para hablarnos y para tocar lo más profundo de nuestro corazón. Que tengan un día lleno de sorpresas del Señor. Y no se olviden de agendar que este domingo, 3 de mayo, a las 5 de la tarde, hora Perú, tenemos una cita en mi canal de YouTube. Así que nos vemos allí. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub.
Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.